Quizás fue el primer conquistador de la tierra prometida. Josué también fue un juez. Josué fue el que vino después de Moisés. Josué tenía muchas habilidades y creo que es muy conocido por todas las guerras que él ganó. Entonces, si hemos de describir a Josué de alguna manera, hemos de decir que Josué era un guerrero, era de los mejores militares que tenía el pueblo de Israel. ¿Quieren que les diga qué tan bueno era? ¿Saben que cuando mandaron a los espías a revisar Jericó, saben quién iba entre los espías? Iba Josué y iba Caleb. ¿Y saben quiénes fueron los únicos dos que trajeron buenas nuevas? Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque ellos eran buenos militares, ellos eran buenos soldados. Entonces, cuando a ellos se les decía de luchar, cuando se les decía de ve y métete a esa ciudad amurallada, vive en medio de tus enemigos, Josué era de esas personas que estaban primero y decía, yo quiero ir y yo quiero pelear. Josué era de los que decía, yo quiero conquistar la tierra prometida. Josué se había estado preparando para este momento que al fin había llegado. El momento de conquistar Jericó. Entonces Josué va donde Dios y le pregunta a Dios, ¿cómo vamos a conquistar la tierra prometida? Dios, ¿qué vamos a hacer? Y Dios le dice al guerrero Josué, al militar Josué, le dice, bueno, pues durante 7 días vas a dar vueltas alrededor de la ciudad. Pero Dios, tú nos has llenado de poder, Señor. Tú nos diste una columna de fuego, tú abriste el mar. ¿Y ahora quieres que simplemente caminemos alrededor de una ciudad y así la vamos a conquistar? No, Josué no respondió eso. Eso es lo que yo hubiera respondido. Josué, yo creo que él había entendido muy bien su nombre. Para aquellos de ustedes que no saben, Josué no fue el primer nombre de este. Moisés le cambió el nombre y lo pueden encontrar en Números, pero no vamos a ir hasta ahí hoy. El nombre que antes tenía Josué era Oseas. Oseas significa salvado. Pero Dios decidió cambiarle el nombre a Josué y le puso Dios salva, o Yahvé salva, o Jehová salva. Entonces, ¿por qué digo que Josué había entendido muy bien su nombre? Josué había entendido que él había sido salvado, pero ahora también él entiende por medio de su nuevo nombre, es Jehová quien salva. A ti eres un salvado, pero es Jehová el que tiene las fuerzas de hacerlo. Es Dios el que pelea. Entonces, si yo hubiera estado en los zapatos de Josué, yo hubiera respondido todo eso. Pero Josué no hizo eso. Entonces, lo primero que debemos de aprender hoy en nuestro estudio es que nuestras habilidades nos van a destruir en decepción. Cuando nosotros creemos que tenemos habilidades, cuando nosotros creemos que podemos hacer cosas bien, en ese momento que nosotros pensemos que tenemos habilidades, nos estamos preparando para ser destruidos por dichas debilidades. En ese momento que nosotros vengamos donde Dios, y como Josué quizás hubiera hecho, si hubiera estado en el lugar de Josué, se los aseguro, yo hubiera hecho esto. Si vamos donde Dios y les decimos, Dios, aquí tienes mi habilidad para luchar, aquí tienes mi habilidad como líder, aquí tienes mi habilidad para predicar, aquí tienes todas estas habilidades que tú puedes usar, Dios. En ese momento que nosotros creemos que tenemos habilidades, en ese momento estamos preparándonos para ser destruidos por esas habilidades. ¿Por qué? Porque las habilidades y todas estas cosas que nosotros sabemos hacer bien traen expectativas sobre nuestras vidas. Traen estos sueños de todo lo que nosotros podemos lograr o lo que podemos hacer. Y cuando no lo logramos, cuando vemos que no podemos, esas mismas habilidades empiezan a consumirnos en impotencia y en debilidad. Porque nosotros creímos que podíamos hacerlo en nuestras fuerzas. Entonces, ¿acaso no es más fácil confiar en las fuerzas de Dios?
¿Acaso no es más fácil confiar en lo que Dios puede hacer y dejar de pensar en lo que yo puedo hacer? Bueno, esa es una de las primeras razones por las cuales nosotros deberíamos de confiar en las fuerzas de Dios y confiar en que es Dios quien lucha, no nosotros. La segunda razón la vemos más adelante en la historia. Ustedes se recordarán, un hombre llamado Acán decide tomar un poco del botín de guerra y lo esconde. Entonces Dios le dice a Josué, no van a seguir ganando guerras hasta que el anatema haya salido de la ciudad. Hay que matarlo. Entonces Josué lastimosamente tiene que matar a Acán. Pero ¿qué fue lo que llevó a Acán a cometer ese gran error? Es el segundo error que sucede cuando ustedes y yo confiamos en nuestras habilidades o confiamos en lo que ustedes y yo podemos hacer. ¿Qué? Nos gloriamos en lo que hemos hecho. Nos enorgullecemos de lo mucho que hemos logrado. Posteamos en Facebook todas nuestras habilidades o ponemos fotos de dónde estamos por las cosas que hemos logrado y queremos que el mundo sepa lo que nosotros podemos hacer. Y en el momento en que ustedes y yo nos gloriamos en nosotros mismos, empieza a crecer en nosotros algo llamado orgullo. Y eso llamado orgullo nos enseña a querer tener más, a que nunca nada es suficiente. Y de repente empezamos a ser como Acán, empezamos a engañar a gente, porque queremos más. Empezamos a traicionar a las personas, empezamos incluso a olvidarnos de las personas, aquellos que trabajan, su primera familia se convierte en sus trabajos. Y la familia que está en casa esperándoles desaparece. Porque ustedes tienen tanto que hacer, ustedes tienen tantas personas que mantener, porque ustedes están peleando en sus fuerzas. Ustedes tienen todos estos negocios, todas estas responsabilidades, todos estos títulos. Ustedes tienen todo esto. Nos estamos gloriando en lo que nosotros somos. Y eso dice en estos versos que es considerado un anatema. Querer gloriarnos de algo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ustedes van a decir, no. Si cada vez que yo oro, yo doy las gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Yo cada vez que alguien me pregunta, ¿cómo te va? Yo le digo, gracias a Dios, bien. Sus palabras pueden decirlo. La manera en cómo viven, no sé si puede decirlo. La manera en cómo se expresan de sus logros, no sé si pueden decirlo. La manera en cómo se expresan de sus vidas, incluso de sus familias, no sé si pueden decirlo. Ustedes creerán que es bastante fácil para un predicador o para alguien que enseña la Biblia pararse aquí y decir todas estas cosas, pero ustedes deben de saber, nosotros somos humanos al igual que ustedes. Y nosotros podemos vivir equivocados o nosotros podemos estarnos equivocando en el momento que estamos acá. Y para mí no fue fácil entender todo esto, de que es en las fuerzas de Dios entender mi limitante como humano y cuán inútil soy. Y la verdad es que me avergüenza decirlo, que yo lo tuve que aprender unas 8 veces y todavía lo sigo aprendiendo, todavía sigo pensando que tengo algo que ofrecer a Dios, hasta que un día sucedió algo que yo no pensé que iba a suceder. Nosotros estábamos con Patmos, estábamos en la montaña y yo no sabía que ese día iba a traer una gran lección sobre mi vida. Estábamos quizás unas 2 o 3 horas en una montaña y Patmos hace ejercicio en la mañana, entonces nos levantamos a hacer ejercicio, pero esa mañana también mi papá decidió hacer ejercicio con Patmos. Y estábamos calentando y en eso volteé a ver a mi derecha y no sabía lo que estaba sucediendo porque mi papá se desbalanceó y se cayó. Al principio yo creí que él estaba jugando porque estábamos calentando, pero luego vi que estaba temblando, entonces corrí hacia él y cuando lo vi, lo levanté y vi que su cara estaba blanca, que su lengua estaba morada y que él estaba temblando. Entonces yo comprendí, él está convulsionando. Y entonces le grité a alguien,
mi papá está convulsionando, por favor traigan un trapo, hagan algo. Y gracias a Dios en ese momento uno del staff decidió poner su mano adentro de la boca de mi papá y así detuvo que él se ahogara con su lengua, pero yo sabía que eso no era suficiente. Entonces recordé, hay un doctor con nosotros. Entonces salí corriendo al doctor y mientras iba corriendo hacia donde el doctor pensé, un momento, si Dios quiere que mi papá se muera aquí, si Dios quiere que todo esto termine aquí, ¿qué puede hacer un doctor? ¿Qué puede hacer una ambulancia? ¿Qué puedo hacer yo si Dios ya ha decidido que algo suceda? ¿Qué pueden hacer mis fuerzas? ¿Qué puede hacer el conocimiento humano si Dios ya ha decidido algo sobre la vida de otra persona? Entonces, en ese momento que ustedes ven a la persona que aman, ven a la persona que es su mentor y ustedes piensan, ¿qué puedo hacer yo para detener que algo suceda? ¿Qué puedo hacer yo para detener que Dios haga su voluntad? ¿Qué puedo hacer? En ese momento yo comprendí, no puedo hacer nada. Entonces, en secreto, me arrodillé y oré y dije, Señor, está bien, haz lo que tú quieras, pero solo te pido las fuerzas para poder vivir con lo que tú quieres que suceda. Que se haga tu voluntad, pero no sé cómo voy a hacer para vivir así. Así que, si tú quieres esto, dame las fuerzas para vivir con tu voluntad. En ese momento sentí una paz. Y fui donde el doctor, pero esta vez ya no fui tan alterado y le dije, doctor, mi papá se desmayó. Y el doctor cuando le dije eso, también se exasperó y dijo, ¿y dónde está? Y yo le dije, tranquilo, yo no sabía nada. Yo le dije, tranquilo, él ya se despertó. Yo no sabía nada. Esa paz entró a mí y cuando subimos, él ya estaba despierto, ya estaba levantado. Pero por minutos pude vivir de una manera perfecta, una manera grande, que es no tener fuerzas, que es no tener habilidades, que es que todo lo que ustedes pueden confiar no sirva de nada. Y entendí cuando Dios dice, vas a luchar en mis fuerzas, yo soy el que tiene poder. Entonces ustedes me van a decir, sí, qué bonito como lo comprendiste, pero nosotros ya sabemos eso. ¿Cuál es el mensaje que tienes ahora? Bueno, quizás ustedes ya lo saben, pero quiero preguntarles cuándo fue la última vez que evangelizaron a alguien. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaron del Señor a alguien? Es que ustedes están muy ocupados en sus ministerios. Es que ustedes ya están haciendo mucho por Dios, ¿verdad? Ustedes ya tienen mucho trabajo que hacer, ¿no? Entonces no tienen fuerzas, no tienen tiempo, no tienen habilidades para hablarle de Dios a alguien. No tienen tiempo para evangelizar a alguien. No tienen ni siquiera el gozo de cantar al Señor cuando están acá. Porque están cansados del trabajo. Porque están decepcionados de lo que la vida les ha hecho. Porque siguen luchando en sus fuerzas. Porque seguimos luchando en nuestras fuerzas. Por eso es que entramos acá y es triste ver cómo adoramos. Porque estamos cansados. Estamos deprimidos. Porque estamos luchando en nuestras fuerzas. Los cristianos de hoy en día se han envuelto más en los quehaceres religiosos que en seguir el ejemplo que Cristo nos dio, amar a nuestro prójimo. Los cristianos de hoy en día piensan que es más importante todo el trabajo que hay que hacer que mostrar amor a la persona que está a la par de nosotros, porque estamos cansados, porque estamos débiles, porque no luchamos con las fuerzas del Señor. Con mi papá queremos darles este corazón como iglesia. Si vamos a hacer algo los próximos 3 días, lo vamos a hacer en fe de lo que el Señor puede hacer. Y nosotros no nos vamos a preocupar tanto por el trabajo, sino nos vamos a preocupar por amar a la gente. Aunque estemos cansados, aunque haya mucho que hacer,
Dios está luchando. Dios salva. Josué, Yeshua. Así que nosotros vamos a tener tiempos y fuerzas para amar a la gente. Desde los que toquen estos tambores hasta los que reciban en parqueo. Vamos a demostrar nuestro amor a la gente. Y si usted no quiere compartir eso, bueno, debería de cambiarse de religión y de iglesia. Porque su religión dice que es más importante amar a la gente. Y esta iglesia también, así que puede decidir. Así que este es el mensaje que espero que quede marcado en nuestro corazón. Si no estamos amando a la gente, si no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, es porque estamos cansados. Es porque el enemigo nos ha hecho sufrir. Porque no estábamos luchando en las fuerzas del Señor. Dice la Biblia: aquellos que esperan en Jehová, sus fuerzas serán renovadas y van a extender sus alas como las águilas. Espero que eso suceda en nuestras vidas. Señor, gracias porque tú eres el que luchas por nosotros. Y en esta noche, Señor, te quiero pedir que bendigas los diezmos y las ofrendas y que nos enseñes a que darte a ti algo de lo que tú ya nos diste es tan especial, Señor.